Los resultados electorales pintan un país dividido casi por la mitad entre el morado de Acción Democrática Nacional y el celeste de la Revolución Ciudadana. Los votos nulos y blancos ocupan el tercer lugar en la preferencia del electorado y suman 8.89%. Este miércoles, la jueza Nubia Vera realizará una nueva verificación del cumplimiento de su sentencia sobre la devolución de funciones de la vicepresidenta Abad. Los productores de banano están preocupados por el avance de la plaga del moco que ha afectado 2.600 hectáreas en Los Ríos. A 18 meses que termine su mandato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la renuncia de todo su gabinete de ministros. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta emisión de Televistazo Elecciones 2025. Pese a que fueron 16 binomios, solo 2 lograron acaparar una votación representativa. Daniel Noboa y Luisa González son los que lideran la lista según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. La Sierra y Galápagos se decidió por Daniel Noboa, mientras Luisa González gana en la costa y en el oriente, en cambio, el voto se divide. Los resultados determinan una segunda vuelta prevista para el domingo 13 de abril. Ecuavisa, el canal de las elecciones. Bienvenidos. Elecciones 2025. Enseguida vamos a revisar los resultados que arroja el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional para presidente de la República. Daniel Noboa, con escrutado del 92.69%, Daniel Noboa obtiene el 42.27%, mientras Luisa González el 43.86%. Este es el resultado de las elecciones a nivel nacional. Cuando está escrutado, repetimos, el 92.69%. Veamos cómo están otros resultados. Presidencia de la República en Esmeraldas ha escrutado el 82.72% de esos votos. Vemos a Luisa González con el 52.02%, seguido por Daniel Noboa con el 41.14%. Henry Kronfle obtuvo el 1.51% y Andrea González 1.37%. Fuente del Consejo Nacional Electoral hasta esta hora. Escrutados esos datos, vemos los resultados para Leonidas Diza con el 1% de esos votos, Henry Cucalón el 0.51%, Jorge Escala el 0.44% y Pedro Granja el 0.35%, escrutado el 82.72%. Demos paso a otra provincia y vean ustedes los datos que arroja a esta hora Manabí, escrutado allí sí el 91.68% de los votos, Luisa González con el 62.99%, Daniel Noboa el 30.15%, Andrea González el 2.24% y Henry Kronfle el 0.86%. Los datos a esta hora, escrutado el 91% de los votos en Manabí. Vean ustedes los resultados para Leonidas Diza con el 0.52%, Henry Cucalón el 0.48%, ahí le sigue Víctor Arauz con el 0.48% y Pedro Granja que obtiene el 0.38%. Movámonos a otra provincia y veamos qué resultados tenemos a esta hora en Los Ríos. Vean ustedes que está escrutado ya el 93.51% de los votos, Luisa González del 55.83%, le sigue Daniel Noboa con el 37.67%, Andrea González obtiene el 1.64% y Henry Kronfle el 1.28%.
1%. Esto es Los Ríos, escrutado el 93% de los votos. Vean ustedes los resultados de otros candidatos. Leonidas Issa tuvo el 0.83%, Henry Cucalón el 0.46%. Ahí le sigue Jimmy Jairala, el 0.33%. Igual Pedro Granja, el 0.31%. En este caso, en Los Ríos está escrutado una buena parte, el 93.51%. ¿Qué ocurrió en Santa Elena? Ojo, aquí está escrutado ya el 99.53% de los votos a esta hora. Luisa González gana con el 54.52% de los votos, Daniel Noboa el 37.09%, Andrea González el 2.76% y Leonidas Issa 1.23%. Esto es Santa Elena, escrutado casi la totalidad, estamos hablando del 99.53%. Vean qué pasa con otros candidatos. Henry Kronfle en Santa Elena obtuvo el 0.72%. Pedro Granja, los candidatos que no llegan al 1%, el 0.66%, Jimmy Jairala el 0.54%, Luis Felipe Tillería el 0.40% en Santa Elena. Algunos de los resultados que ya podemos compartir con ustedes, con esos votos escrutados a esta hora. Y el candidato con menor respaldo popular fue Iván Saquicela de Democracia Sí. El expresidente de la Corte Nacional de Justicia obtuvo el 0.12% de la votación. Adriana Bermeo tiene un resumen de los presidenciales con menor aceptación en las urnas. 12 de los 16 candidatos a la presidencia tuvieron cada uno menos de 1%. Con corte a las 10 horas con 20 minutos de este lunes y con el 92% de votos escrutados, el candidato con menor respaldo popular es el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de Democracia Sí, que obtuvo el 0.12% de la votación. Le sigue Juan Iván Cueva del Movimiento Amigo, 0.17%. Enrique Gómez, de Suma, 0.18%. Carlos Rabascal, Izquierda Democrática, 0.22%. Víctor Arauz, Pueblo, Igualdad, Democracia, 0.25%. Francesco Tabaqui, de Creo, 0.26%. Luis Felipe Tillería, de Avanza, 0.32%. Henry Cucalón, de Construye, 36%. Jimmy Jairala, del Movimiento Centro Democrático, 0.39%. Jorge Escala, Unidad Popular, 0.39%. Pedro Granja, del Partido Socialista Ecuatoriano, 0.53%. Y Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano y expresidente de la Asamblea Nacional, 0.70%. Los 12 candidatos suman 371.400 votos, que representa el 3.89% de la votación general. De ellos, 5 se han pronunciado sobre los resultados. Nosotros vamos a continuar en la arena. Nosotros vamos a continuar en la lucha política, la lucha por los ideales, por los valores democráticos, por una democracia, por una economía que funcione para todos, están ahí, se encuentran intactos. Los demás reaccionaron en sus cuentas de X. Iván Saquicela dijo que su campaña fue pobre y que tengan la fuerza por campañas millonarias no significa que tengan la razón. Juan Iván Cueva reconoció los resultados y agradeció al país. Lo mismo hizo Luis Felipe Tillería, que añadió que el éxito nunca llega a la primera y que esto recién empieza. Jimmy Jairala en una carta señaló que el país necesita unidad, compromiso y soluciones. Ningún candidato dijo abiertamente que apoyará a ADN o a la Revolución Ciudadana. Si bien los resultados de las elecciones ponen en primer lugar a Daniel Noboa, la reacción del presidente y de su partido no son las de un candidato triunfador. Por el contrario, tanto él como su equipo completo han evitado las celebraciones y las apariciones públicas. Ayer estaba todo listo para celebrar el triunfo. El local, la tarima, los simpatizantes. Los ministros que comenzaron a llegar con el optimismo por delante. Yo digo una sola vuelta. Pero poco a poco el ánimo cambió. Las horas pasaron y el candidato no apareció ni siquiera para la rueda de prensa que había convocado. Los resultados le dieron el primer lugar, motivo para celebrar. Pero no le alcanzaron para triunfar en primera vuelta, motivo para empañar la celebración. Más aún si lo que lo separa del segundo lugar es menos de un punto de diferencia.
La reacción oficial llegó más de 12 horas después, en un comunicado subido a las redes sociales. En él, Daniel Noboa agradece a quienes votaron por él. Les dice gracias por la esperanza y por el coraje de volver a creer. Y esboza algunas palabras que finalmente suenan a triunfo. Ayer logramos lo que no se veía en años. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Y agrega, ganamos y dimos el paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza. De lo que no habla es de lo que viene después en su campaña, de las alianzas que podría hacer o del camino que tomará en esta segunda vuelta. Por el contrario, en el comunicado se quita el traje de candidato y se pone el de presidente, al decir, ahora, como ha sido costumbre en este gobierno, vamos a luchar como el primer día. Dentro de su equipo cercano tampoco ha habido declaraciones públicas ni respuesta alguna ante las consultas sobre cuáles son los siguientes pasos de su campaña. Salvo reacciones puntuales de ministros y de candidatos a la Asamblea, la mayoría de ADN, incluyendo al candidato a la presidencia, guardan silencio, pese a estar ya a las puertas de una campaña por la segunda vuelta. Los resultados ponen a la Asamblea con dos fuerzas políticas mayoritarias que pugnarán por las decisiones legislativas. ADN tendrá el mayor número de legisladores, sin embargo, ninguna de las dos tiene mayoría absoluta y tendrán que buscar respaldos en quienes llegan como independientes. Patricio Díaz explica el panorama en el Pleno. ADN y la Revolución Ciudadana consiguen entre ambas más del 80% de las curules para la nueva asamblea. Según los resultados del escrutinio, el oficialismo será mayoría, pero con uno o dos legisladores sobre el correísmo. El Observatorio Legislativo realizó un cálculo con un promedio del 70% de los votos escrutados en provincias y en asambleístas nacionales, tomando en cuenta que las curules no se adjudican directamente, sino mediante un método de cálculo conocido como Webster. Con esa información, ADN alcanzaría 67 legisladores, Revolución Ciudadana 66, Pachacutic 8, el Partido Social Cristiano 5 y otros 5. En este grupo pueden llegar Construye Unidad Popular, por ejemplo. De los casi 100 candidatos que se lanzaron a la reelección, al menos el 60% ha sido reelectos. A pesar de que la ciudadanía se dio cuenta de que muchos de ellos no hicieron una buena gestión o incluso tuvieron más del 40% de faltas en el Pleno de la Asamblea Nacional, igual volvieron a ser reelectos. Esta nueva asamblea tendrá 151 legisladores y para hacer mayoría absoluta y poder tomar decisiones se requieren 77 votos. Ninguna de las dos fuerzas políticas alcanzará ese número. El correísmo pierde por primera vez la mayoría en la asamblea en 18 años. Sin embargo, en los últimos periodos legislativos sus aliados han sido precisamente Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Con este resultado de corte bipartidista que hemos dado los ecuatorianos, posiblemente el transfugismo político vaya a disminuir, porque en este caso va a ser muy notorio aquellos legisladores que se cambien de camiseta a estas organizaciones políticas. Los candidatos que lideran las listas nacionales de ambas tendencias son Anabela Asín y Nils Olsen por ADN, Raúl Chávez y Paola Cabezas por el correísmo. La vicepresidenta Verónica Abad no ha reintentado ingresar a su despacho. La policía ya envió el parte de lo ocurrido el viernes y se espera una diligencia este miércoles en el Ministerio del Trabajo. Fabiola Santana con los detalles. Este lunes la policía envió a la jueza Nubia Vera su informe sobre lo ocurrido el viernes en la vicepresidencia. En este documento no consta que se impidió el ingreso a la vicepresidenta Verónica Abad y a la jueza Vera. El capitán Cristian Lagos solo detalla que los exteriores de esa institución se encontraba cerrada y vallada. El cierre se justifica con otro parte de inteligencia policial que alertaba de posibles alteraciones a la seguridad y orden público en ese lugar. El documento servirá de insumo a la jueza para determinar el incumplimiento o no de la sentencia de restitución de su cargo a Abad y el acceso a su despacho. Este martes se cumple el término de 48 horas para que Daniel Noboa ordene a quien corresponde permitir que ingrese Abad y se le habilite su quipux. De incumplirlo podría acarrear sanciones desde las pecuniarias hasta la destitución del mandatario por parte de la Corte Constitucional. El artículo 22.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional faculta a la jueza a notificar
el incumplimiento y que sean destituidos de su cargo. ¿Qué nos ha dicho la Corte Constitucional en el desarrollo de su jurisprudencia? Que la destitución solo la puede hacer la Corte Constitucional. Otro punto de la sentencia será verificada este miércoles en la tarde en el Ministerio de Trabajo. Ahí la jueza reinstalará la audiencia de seguimiento y constatará si la ministra Ivonne Núñez colocó la placa de disculpas a Abad como parte de su reparación integral. A una semana de un polémico Consejo de Ministros televisado que causó fracturas en el gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia a todo su gabinete. Una medida que ha dicho toma para lograr un mayor cumplimiento del programa ordenado por el pueblo. Informa Ileana Suárez. El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta una severa crisis interna y este domingo decidió disolver su gabinete. Así lo anunció con un mensaje de X. Es solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos. Petro recalcó que a partir de ahora, cuando le faltan 18 meses para terminar su mandato, su gobierno se concentrará completamente en el cumplimiento del programa para el pueblo. Ocurre tras el polémico Consejo de Ministros, que fue transmitido por televisión y redes sociales el martes 4 de febrero, en el que todos los participantes, comenzando por el presidente, se recriminaron mutuamente fallos en su gestión, dejando en evidencia la profunda división que hay en el interior del gobierno. Luego de eso dimitieron el ministro de Cultura, Juan David Correa, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Jorge Rojas, y la ministra del Ambiente. Pero la ola de renuncias siguió este domingo, con la ministra de Trabajo, el ministro de Minas y la canciller Laura Sarabia, cuyo nombramiento detonó el descontento del gabinete en la reunión televisada. Además de los 19 ministros, otros 6 altos funcionarios dejaron sus cargos, mientras Petro realiza una gira oficial por Medio Oriente. Tiene muchísima razón en cuanto al... Vamos a una pausa y al regresar, 131,000 personas no fueron a sufragar en Azuay. ¿Por qué? Los detalles del escrutinio en la provincia se lo contamos en minutos. A pesar de existir 16 binomios, solo 2 lograron tener una votación representativa. Daniel Noboa ganó en las provincias de la Sierra y Galápagos y Luisa González en la costa. El voto del Oriente estuvo dividido. Diego Puente describe cómo quedó ese mapa electoral. Daniel Noboa y Luisa González lideran las preferencias electorales según los resultados oficiales del CNE. Así quedó pintado el mapa electoral. Noboa ganó en 9 de las 10 provincias de la Sierra, incluida Pichincha, la segunda en población a escala nacional, y en 4 de las 6 provincias amazónicas, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. También se impuso en Galápagos. Mientras que Luisa González obtuvo la victoria en las 7 provincias de la costa. Ahí está Guayas, la más poblada. También ganó en Imbabura, en la Sierra, y en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Las provincias en las que Noboa tuvo mayor ventaja fueron Tungurahua, con una diferencia de 39% de los votos, Pastaza del 37% y Zamora Chinchipe 30%. Luisa González concentró más apoyo en Manabí, en la que obtuvo 32% de diferencia con relación a Noboa, Los Ríos 18% y Sucumbíos 25%. En otras provincias la ventaja es mínima. En Azuay, Noboa sacó una diferencia de 7% y González obtuvo 1% más en Santo Domingo y 3% en Imbabura. El Consejo Nacional Electoral todavía debe escrutar 1,74% de actas y validar el 6% que tiene errores. Y vamos a continuar revisando los resultados electorales por provincias para presidente de la República en la primera vuelta. Empezamos con Pichincha. Pichincha, Daniel Noboa al 48.55%, le sigue Luisa González con el 37.37%. Esto está escrutado hasta el momento el 94.41% de los votos. Vamos ahora a Cotopaxi. Daniel Noboa, 37.54%, y esta vez el segundo lugar lo ocupa en Cotopaxi Leonidas Issa con el 29.14%, cuando está escrutado el 96.26% de los votos. Seguimos ahora en
Carchi. Daniel Noboa, 48.79%, está en primer lugar y le sigue Luisa González con el 39.66%, escrutado en la provincia del Carchi el 28.14% de la votación apenas. Seguimos ahora con Orellana. Aquí el primer lugar lo ocupa Luisa González, 48.82%, el primer lugar, y le sigue Daniel Noboa en el segundo lugar con el 39.95%, cuando ya está escrutado el 92.09% de las papeletas. Seguimos ahora en Chimborazo y Daniel Noboa está en primer lugar con el 53.96% de la votación, Luisa González el 25.09%, y está escrutado apenas el 18.52% en Chimborazo. En la costa, el INAMI pronostica lluvias para la tarde y las temperaturas serán entre los 28 y los 30 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 6, lo que se considera como alto. Revisamos ahora el clima para Quito. Esta tarde en la sierra las temperaturas variarán entre los 17 y los 23 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 7, lo que se considera como alto, mientras el cielo estará nublado. Se recomienda usar bloqueador. El exministro de Defensa y exasambleísta constituyente Luis Hernández falleció este domingo en Quito. En la vida militar se destacó como oficial y fue uno de los héroes de la guerra del Cenepa, y en la política participó en la elaboración de la Constitución de Montecristi. Informa Paul Romero. El general Luis Hernández Peña falleció este domingo a los 73 años. En los últimos 4 meses enfrentó un cáncer terminal y perdió la batalla. Él fue un destacado oficial del ejército y reconocido como héroe del Cenepa por su participación en las operaciones estratégicas de defensa en la cordillera del Cóndor durante el conflicto armado con Perú en 1995. 2 años después, escribió el libro La Guerra del Cenepa, diario de un comandante, en el que relató sus vivencias en la cordillera del Cóndor. En 2001, el Consejo de Generales no calificó su ascenso y salió del servicio activo. Él presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de 18 años ordenó su calificación. Lo obtuvo tras una solución amistosa con el Estado, que reconoció la vulneración de derechos. Cuando terminó su vida militar, entró a la arena política. En 2008 ganó una curul en la Asamblea Constituyente de Montecristi por el partido Red Ética Democrática, liderado por León Roldós. Reapareció en 2018 cuando el entonces presidente Lenín Moreno lo incorporó en la tercera terna de aspirantes a vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que fue presidido por Julio César Trujillo. El último cargo público que ocupó fue el de ministro de Defensa en 2022 durante el gobierno de Guillermo Lasso. Él fue quien inició la investigación sobre el atentado al radar de la FAE en el Cerro Montecristi en Manabí, por el que 25 uniformados fueron sancionados disciplinariamente y 11 procesados penalmente por sabotaje. Luis Hernández fue sepultado este lunes en Quito. La Unión Europea no ha recibido ninguna notificación oficial sobre los nuevos aranceles de Estados Unidos a sus productos. Así lo declaró la Comisión tras el anuncio que hizo ayer el presidente Donald Trump de gravar con un 25% todo el acero y aluminio que ingresa a su país. Bruselas aguarda detalles por escrito, pero adelantó que esta medida sería ilegal, injustificada y económicamente contraproducente, considerando las cadenas de producción profundamente integradas que existen con Estados Unidos. Anticipan que habrán represalias para proteger sus intereses. El grupo Hamas califica las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre comprar la Franja de Gaza como una profunda ignorancia acerca de los palestinos y su historia. Y por su parte, Egipto organizará una cumbre árabe de emergencia a fin de mes para discutir lo que describió como acontecimientos graves contra los palestinos.
Durante las celebraciones por el aniversario 46 de la revolución iraní en Teherán, Jalil al-Haya, figura importante del grupo Hamas, atacó a Donald Trump por sus pretensiones de comprar Gaza. Juró resistir los esfuerzos de Israel y Estados Unidos en desconocer la historia de los palestinos y derribar ese proyecto. Mientras que Issad al-Arish, miembro del buró político de Hamas, aseguró que las declaraciones de Trump reflejan su profunda ignorancia sobre Palestina, así como todos los asuntos de Medio Oriente. La ONU, la Unión Europea, así como Turquía, Irán y los 22 países miembros de la Liga Árabe han destacado que el conflicto Israel-Palestina debe solucionarse con la creación de un Estado palestino y que todos los asuntos que le conciernen deben resolverse con negociaciones, no con transacciones comerciales. Pero esa tesis propuesta décadas atrás no se logra concretar. Este domingo, Trump reiteró su deseo de comprar Gaza, una propuesta respaldada por el gobierno de Israel, que ha dicho que ya tienen un plan para expulsar a toda la población de Gaza. Incluso han nombrado a varios países como posibles lugares para enviar a los gazatíes, entre ellos Egipto. Y es precisamente este país el que ha convocado a la Liga Árabe para una reunión de emergencia para el 27 de febrero, donde tratarán lo que consideran una amenaza de colonialismo que se cierne sobre los palestinos y que atenta contra su historia y su cultura. Por su parte, las tropas israelíes completaron su retirada del corredor de Netzarim, una carretera que divide a Gaza en dos, para que los desplazados regresen desde el sur al norte de la franja. Esto forma parte de sus compromisos de tregua con Hamas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, decidió aplazar por 3 meses la creación de una comisión de investigación sobre los fallos de seguridad ocurrido el día del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Un asunto que tendría fuertes implicaciones internas para Israel. Sus detractores consideran que este es un intento de evitar su responsabilidad política y así no aumentar el rechazo a su gestión en medio de la guerra en Gaza. Familiares de los rehenes han pedido una investigación para entender cómo Hamas penetró la frontera, provocando 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, sin que el gobierno previera el ataque. La policía peruana rescató a 123 mujeres, incluidas 3 menores de edad, que eran explotadas sexualmente por una facción de la banda Tren de Aragua. El operativo se llevó a cabo en diversas localidades de Lima y concluyó con la detención de 23 presuntos miembros de esta organización, conocida como los Hijos de Dios, que ha estado operando en Perú desde el 2021. La misión tuvo el respaldo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de la Embajada de los Estados Unidos. Este grupo criminal originario de Venezuela ha extendido sus actividades a varios países de Sudamérica. Todo como parte de un mega operativo en simultáneo que El 92% de las 7.988 actas generadas en Azuay han sido validadas tras 13 horas de escrutinio. Según la delegación electoral, de los 635.000 electores se reportó un ausentismo de al menos el 22%. Vanessa Robles con el informe. Con el 92% de las actas validadas en todas las dignidades, a las 6:30 de la mañana de este lunes, la Junta Provincial Electoral de Azuay suspendió la sesión permanente de escrutinio tras 13 horas continuas de conteo en las instalaciones del Centro de Procesamiento Electoral en el sur de Cuenca. Las puertas de la delegación se cerraron por seguridad luego de recibir el 100% de los 1.987 paquetes electorales que llegaron desde los 15 cantones de la provincia. Los últimos materiales en guardarse en la bodega fueron los del cantón Camilo Ponce Enríquez, situado a 3 horas de Cuenca. Expresos, camionetas y vehículos particulares fueron contratados para el traslado de los paquetes, custodiados por militares. La delegación electoral de la Azuay, que permanece cercada al menos 2 cuadras a la redonda, realizará el recuento de las 605 actas con inconsistencias esta tarde. Aunque el Código de la Democracia da 10 días para concluir con el 100% de escrutinio, se estima que a mediados de semana finalice el proceso. De los 635.000 electores, 131.000 no fueron a sufragar. Azuay es una de las 9 provincias que incrementaron legisladores según el censo de 2022, pasando de escoger 5 a 6 asambleístas provinciales,
con sus respectivos suplentes para el periodo 2025-2029. Seguimos en Televistazo y hasta ahora revisamos con actas escrutadas a esta hora en el 92.17% en Guayas. Para Presidencia de la República los datos son Luisa González el 48.39%, Daniel Noboa el 43.73%, le sigue Andrea González con el 2.36% y Henry Kronfle 1.27%, esto en Guayas. ¿Qué pasó con otros candidatos? Vean a Leonidas Issa, el 0.77%, con el mismo 0.77 se queda Jimmy Jairala, Pedro Granja el 0.48% y Jorge Escala el 0.45%, escrutado el 92.17%. Repetimos hasta esta hora con datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasó en el Oro? En el Oro está escrutado el 93.04%. Luisa González obtiene el 49.27%. Daniel Noboa el 43.71%. Andrea González el 2.64% y Leonidas Issa aparece aquí con el 0.96%, escrutado el 93% de los votos. Otros 4 candidatos en el Oro, veamos qué pasó. Henry Kronfle obtuvo el 0.60%, Pedro Granja el 0.49%, Henry Cucalón el 0.41% y Luis Felipe Tillería el 0.37%. Ahí faltaría por escrutar un 7% de los votos. Veamos qué pasó en Azuay. En Azuay ya tenemos escrutado el Consejo Nacional Electoral con datos oficiales, el 93.39%. Daniel Noboa ocupa el primer lugar en Azuay con el 45.95%. Le sigue Luisa González con el 38.58%. Leonidas Issa en Azuay tuvo el 6.62% y Andrea González el 4.89%. Aquí está escrutado el 93% de los votos. Vean qué pasa con los siguientes candidatos. Pedro Granja el 0.74%, Jorge Escala el 0.42%, Henry Kronfle el 0.37% y Henry Cucalón el 0.34%. Igual falta casi un 7% o menos de votos por escrutar. En Cañar está escrutado, según el CNE, ya el 100% de los votos. Por ende, estos serían los resultados definitivos del CNE con el 45.84%, Daniel Noboa en el primer lugar, Luisa González el 34.90%, Leonidas Issa el 12.39% y Andrea González el 3.12%, datos de Cañar. Otros 4 candidatos que podemos mostrar ahora están Pedro Granja con el 0.62%, Henry Kronfle con el 0.52%, Jorge Escala con el 0.40% y Henry Cucalón con el 0.52%. Aquí repetimos, el 100% de las actas están ya escrutadas. Según la campaña de Luisa González, candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, buscará la unidad nacional con otras organizaciones políticas con el objetivo de conseguir votos para la segunda vuelta electoral. Diego Cuenca describe cómo se proyecta la campaña de segunda vuelta del correísmo. En el tablero correísta, las fichas se empezaron a mover en busca de votos para que la candidata Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana pueda ganar la segunda vuelta presidencial. Por eso, desde anoche su discurso fue conciliador con las otras organizaciones políticas, principalmente con las de izquierda, como el Movimiento Pachacutic. Yo invito una vez más, como lo hice meses atrás, invito a la unidad de aquellos que querramos hacer y construir una agenda conjunta que nos lleve a esa dignidad y a esa paz que buscamos. Esa unidad nacional a la que se refiere incluye a las organizaciones sociales, a las industrias y a estar dispuesta a buscar consenso con el movimiento indígena. Pero González pondrá sus límites, porque esta mañana en las primeras entrevistas con medios de comunicación aseguró que cederá hasta donde ella pueda ceder. El estratega de campaña de la Revolución Ciudadana describe hacia dónde apunta el movimiento. Con propuestas concretas, con lo cual seguramente haya aportes de distintos sectores que hay que seguir armando ese acuerdo programático que esté enfocado al 56% de ecuatorianos que ayer dijeron y votaron un cambio en el país.
En este segundo tiempo electoral, también buscarán mostrar a una Luisa González más cercana a la gente. Sin embargo, no significa que bajará el tono contra su contrincante. En sus entrevistas de esta mañana, Luisa González continuó atacando a la gestión de Daniel Noboa. Lo calificó de mentiroso, de quien sí marcó distancia fue del líder de su movimiento, Rafael Correa. González sostuvo que es responsable únicamente de lo que ella diga o haga. La plaga, conocida como el moco, avanza en los ríos, amenazando la producción bananera del país. Con más de 2.600 hectáreas afectadas, la falta de bioseguridad en las fincas agrava su propagación. Mientras algunos productores enfrentan brotes sin las medidas adecuadas, otros han logrado contener la plaga. Drones, monitoreo satelital y capacitaciones son parte de la estrategia. La plaga del moco sigue afectando a los ríos, la principal productora de banano del país. Esta bacteria ha dañado 2.634 hectáreas de plantaciones de la fruta en 8 de sus 13 cantones, según Agrocalidad. El foco principal está en Quinsaloma, con 993 hectáreas afectadas, Baba 511 y Buenafé 449. En la provincia hay 1.578 fincas y uno de los principales desafíos es la falta de medidas de bioseguridad, pues el 75% no tiene barreras de acceso como cercos o portones, el 76% carece de sistemas de desinfección y el 66% no emplea amonio cuaternario en la limpieza de herramientas. Ante este escenario, la prevención se ha convertido en la principal estrategia. Por ello, la Prefectura de Los Ríos y la Asociación de Exportadores de Banano lanzaron el proyecto Safe Banana para diagnosticar, contener y mitigar la propagación de la bacteria. Con el uso de drones, 3 brigadas recorren plantaciones y capturan imágenes que, junto con información satelital, permite mapear cada finca. Estos datos se envían al Observatorio Nacional del Banano, donde identifican posibles focos de infección. Una vez detectadas las zonas, el equipo de campo se dirige al sitio para verificar la delimitación de 5 por 5 metros alrededor de la planta enferma y así aislarla. También inspeccionan los controles de descontaminación. Un ejemplo es una plantación en la parroquia San Carlos, en Quevedo, que tiene un espacio para desinfectar vehículos y una zona para la limpieza del calzado con agua y amonio cuaternario. Sin embargo, cuando los técnicos evaluaron la concentración del desinfectante, detectaron que no era óptima. Aquí encontraron 6 puntos de infección que comprometieron 1 hectárea. Nosotros hemos podido identificar que de cada 10 productores, solo 3 están cumpliendo con los protocolos. También hay ejemplos positivos. En la parroquia Antonio Sotomayor en Vinces, una finca ha logrado contener 3 brotes de moco en un año e incluso ya han logrado recuperar parte de ese suelo. La hemos controlado con muchos microorganismos y el raquis de banano. Los técnicos también han capacitado a 1.300 agricultores. Mañana Televistazo continúa con esta serie y mostrará las estrategias para frenar la expansión del moco en el